La idea de hoy es que podamos profundizar un poco más en lo que significa un verdadero creyente, ¿sí? Y vamos a arrancar a partir de diapositiva 11, por favor. ¿Qué es el verdadero creyente? Pregunta. ¿Amén? En el libro de Mateo, capítulo 7, que lo puse ahí para que podamos leerlo, del 21 al 23 dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas cosas y milagros. Entonces les declaré: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Otras versiones dicen: apártense de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos a ver qué importante, porque acá lo traté de subrayar como idea principal, y nos muestra que el verdadero creyente hace la voluntad de Dios. Amén. Si bien las obras y hacer las cosas delante del Señor de una forma ordenada no son una condición para la salvación, hacer la voluntad de Dios, caminar en obediencia a la ley de Dios, buscar a Dios, agradar a Dios con nuestra vida, va a ser la evidencia de nuestra salvación, va a ser la evidencia de que somos verdaderos creyentes. Amén. No es una condición para ser salvo. Lo digo de nuevo, las obras no son una condición para la salvación, pero sí son la evidencia de que estoy siendo salvo o que soy un creyente genuino. Amén. Qué tremendo lo que dice el Señor cuando dice: muchos en aquel día van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios. Mucha gente cree que podemos reemplazar la obediencia con las obras. Y la obediencia es irreemplazable. Por más que hagamos tantísimas cosas para el Señor, si no realmente buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida, nada de lo que hagamos va a ser genuino delante de Él. Amén, ¿se entiende, verdad? Nada de lo que podamos hacer nos va a salvar. Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Y abajo lo puse con mayúscula. Dice: jamás os conocí, respuesta del Señor, apartaos de mí los que practican iniquidad. Recuerda que la clase pasada hablamos acerca de lo que es antinomialismo, ¿sí? El antinomialismo, la palabra iniquidad justamente es anomia, que es una palabra compuesta a, el prefijo negador, que significa sin, y nomos, que significa ley, sin ley. Entonces, de alguna manera Jesús estaba diciendo: apártense de mí aquellos que no quieren vivir bajo la obediencia de la ley. Amén. La clase pasada hablamos de 3 tipos de ley que hay en la Biblia, ¿sí? La primera ley que aparece en la palabra de Dios es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios se representa en los 10 mandamientos. Todos lo conocemos, ¿verdad? O escuchamos por lo menos hablar de los 10 mandamientos. La segunda ley que se nombra en la palabra de Dios es la ley ritual o ceremonial, que nos dicen cómo se presentaban los sacrificios, de qué manera, de qué forma y en qué momento. Y la tercera ley es la ley jurisdiccional o la ley jurídica, ¿sí?, del pueblo de Israel. En este caso, para nosotros, los que hemos sido injertados como aquellos que no somos judíos, está vigente hoy para nosotros y para la humanidad la ley moral de Dios, lo que nos va a decir qué está bien y qué está mal. Amén. La ley moral de Dios no es un conjunto de limitaciones o impedimentos, sino es algo que Dios diseñó para nosotros los hombres para preservar la humanidad. Amén. Sin esa ley nada tendría control, todo sería un descontrol total, no habría límites, no habría consecuencias aún de nuestra maldad. Entonces el Señor, para que podamos vivir y preservar la humanidad, estableció leyes morales que son de carácter universal para todo el mundo. Amén.
En cambio, la ley ritual o ceremonial ya se cumplió en Cristo Jesús. O sea que ya no está vigente para nosotros. Esa ley ya está cumplida en Jesucristo. Y la ley, dijimos jurisdiccional o jurídica, es para el pueblo de Israel. O sea que tampoco está vigente para nosotros. Entonces, ¿cuál ley deberíamos seguir cumpliendo? La ley moral de Dios. Estamos de ahí, que la representa los 10 mandamientos. Amén. Ahora, cuando hablo de antinomialismo, dijimos la clase anterior, anti significa contra de, y nomialismo o nomos significa ley, en contra de la ley. Este pensamiento fue un pensamiento que trajo mucha, podemos decir, confusión al pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Los antinomialistas creen que aquellos que estamos en la gracia no estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios, porque ya están bajo la gracia y no bajo la ley. Ese es el argumento más superficial y liviano, sin fundamento, que ellos tienen para decir esto. O sea que pueden vivir de cualquier manera, violando la ley moral de Dios, porque ellos viven bajo la gracia. Amén. Si yo les pregunto hoy, ¿están entendiendo lo que quiero decir con respecto a esto? ¿Podemos vivir sin tener en cuenta la ley moral de Dios? No. Mateo 5:17, mire lo que dijo Jesucristo. Qué tremendo nuestro Señor, porque nos aclaró todas las cosas. Amén. Mire lo que dice Mateo 5:17. ¿Y pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas? ¿Qué dice? No he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplir. Nunca estuvo en el pensamiento de Cristo que la gracia que Él iba a derramar sobre nosotros era para dejar de lado la ley moral de Dios. Nunca. Amén. Jesús es más, Él vino a cumplir la ley en su máxima expresión porque murió para justamente pagar el precio del pecado, que era la muerte. ¿Estamos hasta ahí? Entonces es una mentira que, por favor, les pido, si hay alguien que está creyendo esto, es antibíblico. No podemos vivir la vida cristiana sin tener en cuenta el carácter moral y la ley moral de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué les digo el antinomialismo? Porque Romanos capítulo 6 ya se había levantado una corriente que creía que por estar bajo la gracia, como les dije, no era necesario caminar o tener en cuenta la ley moral de Dios. Y aquí Pablo trae una reprensión para ellos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso decía, ¿no? Porque eso creen los que son antinomialistas, los que están en contra de la ley moral. ¿Ustedes qué les parece? ¿Vamos a perseverar haciendo maldad? ¿Vamos a seguir con nuestra vieja naturaleza? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo ahora que estamos en la gracia? ¿Qué dice en el versículo 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces aquí Pablo ya empieza a marcar ese límite de que no es correcto este pensamiento y tampoco usted tiene que tenerlo como correcto ni vivir de esa manera si nos consideramos verdaderos y genuinos creyentes. Debemos tener en cuenta la ley moral de Dios para nuestra vida. Amén. Luego, con el tiempo, después de la Reforma, allá por el 1500 y pico, un grupo simpatizante de la Reforma y de seguidores de Martín Lutero volvieron a reavivar este pensamiento antinomialista, que seguían sosteniendo que no era necesario cumplir con la ley moral de Dios porque ellos ya estaban bajo la gracia. Totalmente errados, totalmente antibíblico y sobre todo deshonra el nombre y la justicia de nuestro Dios. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ahora, entonces vemos que el verdadero creyente, ¿qué va a buscar sobre todas las cosas? Hacer la voluntad del Padre.
Esa va a ser la evidencia de que ha nacido de nuevo. Esa va a ser la evidencia que es un verdadero creyente. Si usted no está caminando buscando la voluntad de Dios, usted no puede decir ni siquiera que es un creyente. Amén. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios es aquel que busca la voluntad del Padre. Vamos a ver diapositiva 12. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué le parece a usted? No todos somos hijos de Dios. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro, porque también ha sido un pensamiento que ha confundido a muchos en llevarnos a creer que somos hijos de Dios. Todos. No, todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Vamos a ver qué condición establece el Señor. Juan capítulo 1, versículo 12, que lo puse ahí, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y recibirle quiere decir a los que creen en su nombre. ¿Quiénes entonces tienen el derecho, la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios? Aquellos que creen en su nombre. Pero la evidencia, como vimos, de que creyeron es que van a caminar en obediencia. La palabra creer está afirmada en la palabra fe. Amén. Pistis en griego y emuná en hebreo. Cuando hablamos de la palabra fe, creer en hebreo significa creer, confiar y obedecer. Muchos creen y confían, pero les falta obediencia. Por lo tanto, no están mostrando la evidencia de que son realmente hijos de Dios. Amén. En el griego tenemos la palabra pistis, que significa fidelidad. Entonces, quiere decir confiar, creer y ser fiel a Dios. ¿Cómo somos fieles a Dios? Teniendo en cuenta la ley moral de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Se entiende? Amén. Ahora, entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No, solo aquellos que estamos obedeciendo a nuestro Dios. Y lo aclara en el versículo anterior que hemos visto: aquellos que están buscando hacer la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Me va entendiendo? No es algo liviano el Evangelio. Y no es, mire, lo hermoso y lo tremendo de todo esto es que buscar la voluntad de Dios, anhelar y obedecer al Señor, no es algo que está en nuestro corazón. Es algo que Dios coloca en nosotros por la fe, porque la salvación es por gracia. Amén. Ahora, ya lo vemos más adelante. ¿Cómo puedo ver si tengo que llegar a ser, cómo pude ver si tengo que llegar a ser hijo de Dios? Eso implica que antes no lo fui o no lo soy. Tengo que creer. Y la evidencia del creer va a ser nuestra obediencia. Bien. Ahora, cuando vamos a Cristo Jesús, creemos en Cristo Jesús en nuestro corazón, sucede un hecho soberano, irrepetible, amén, y único. Este hecho soberano, irrepetible, que sucede en nuestras vidas, que es la salvación, va acompañada de algo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Amén. Este nuevo nacimiento, como lo puse acá, es de lo que le habló Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. Nicodemo, hombre natural, no entendía los términos espirituales que Jesús le estaba diciendo. Dice: entonces tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre. Imagínense, ¿no? Eso es lo que pensaba Nicodemo. Y el Señor explica un poco de lo que significa, pero aún Nicodemo no queda del todo convencido. Y lo que quiero explicarles hoy es ese misterio, o tratar de explicarles, porque sigue siendo un misterio. Amén. El nuevo nacimiento, esa obra soberana, porque es dada por la elección de Dios a nuestra vida.
Amén. Es Dios el que escoge a sus hijos, es Dios el que separa a los suyos. Por eso su palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y sabe por qué es Dios? Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿quién nos dio vida? ¿Fui yo? Y le dije, Señor, te acepto en mi corazón, quiero ser tu hijo. ¿Es suficiente eso? ¿Suficiente con hacer una oración de fe? No. Tiene que haber evidencia. ¿Y quién es el que pone en mí la fe? Es Dios. Es Dios el que nos dio vida. Porque nosotros estábamos muertos como dice la palabra, está en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe lo que significa muerto? Separados de Dios. Tánatos en griego. Estábamos separados de Dios. Amén. No había forma que nosotros podamos acercarnos a Dios. Aún ni la obra más hermosa y pura que queremos hacer con nuestras manos, vamos a poder alcanzar la salvación del Señor. No la podemos alcanzar por obra. Por eso necesitábamos que alguien pudiera alcanzarnos y regalarnos el don de la gracia, que la alcanzamos a través del sacrificio de Cristo. Amén. Por nuestra cuenta era imposible acercarnos a Dios. Dice la palabra que nosotros, antes de conocer al Señor, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. No podíamos ni queríamos acercarnos y conocer de Dios, ni siquiera pensar en ser sus hijos. Amén. Ahora, este nuevo nacimiento produce algo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Qué hermosa promesa. De modo que si alguno está ¿dónde? ¿Se acuerda lo que significa en, verdad? Está dentro, forma parte de Cristo. Estamos contenidos en Él, somos parte de su cuerpo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Mire que Dios no es que empieza a cambiar y sacarnos las cosas carnales. Dios nos directamente hace una nueva creación. Amén. Por eso siempre digo que Dios no parcha. Dios hace las cosas nuevas. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si usted pudo experimentar ese cambio de mente. Ahora vamos a ver qué efectos tiene ese nuevo nacimiento. Si no lo ha experimentado, pídaselo al Señor. Amén. Dice la palabra que Él hace las cosas nuevas. Él transforma. Y con esto no me quiero meter en lío, pero no cambia. ¿Sabe por qué? Porque el cambio es algo temporal, pero una transformación es eterna. Cambio un día, el otro día me puedo volver a cambiar. Dios no cambia, Dios transforma y hace las cosas nuevas. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, seguimos avanzando y vemos qué cambios tiene este nuevo nacimiento. Porque son los efectos de la gracia de Dios obrando en nuestra vida, santificando, cambiando, transformando, todo nuestro ser. Amén. El primer efecto que vemos no está quizás ordenado en forma de los sucesos, pero sí es parte de esta transformación. Lo primero que empieza a cambiar el Señor es mi mente, mi corazón. Amén. Empieza a transformar mis pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, conocido versículo que dice: no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, solamente vamos a poder conocer la voluntad de Dios si somos transformados en nuestra mente. Por eso hay gente que todavía no puede conocer la voluntad de Dios para su vida, porque no está buscando ser transformado. Juan 17 dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad.
O sea, la palabra de Dios es la que va a empezar a cambiar nuestra mente. Pero ¿por qué puse que el cambio empieza también en nuestra mente? Porque es ahí donde el Señor pone el deseo de leer la palabra. Pone el hambre por las cosas espirituales. Él empieza a cambiar la perspectiva con que vemos a Dios y la perspectiva con la que nos vemos nosotros. Amén. Un hombre sin el nuevo nacimiento es un hombre que no puede ver su maldad. No, yo estoy bien, no le hago mal a nadie. ¿Usted alguna vez trató de predicarle a alguien que les dijo estas palabras? Yo estoy bien, yo trabajo, no le hago mal a nadie, vivo mi vida en orden, no molesto a nadie, ¿verdad? Esa es la mentalidad del hombre caído, porque no puede ver su naturaleza, no puede ver su maldad. Pero cuando viene el Espíritu de Dios en la regeneración a la mente del hombre, su conciencia es abierta e iluminada y viene inmediatamente a su corazón convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir? Que él ahora empieza a ver lo que no veía. Empieza a ver sus malos hábitos, empieza a ver su mal carácter, empieza a ver su orgullo, empieza a ver su rebeldía, porque antes no lo podía ver, estaba ciego. La palabra dice eso, los que no están en Cristo están ciegos, están enceguecidos por las tinieblas. Amén. Entonces esa es la obra primera que hace el Señor en nuestra mente, trae iluminación a nuestra conciencia. Mire lo que segundo que hace, mi voluntad ahora es libre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Empieza hablando de nosotros. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice? Contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Sí? Esa palabra sufrido es capaz de soportar a aquellos que son difíciles. Eso es sufrido, mire, ¿no? ¿Tiene esa capacidad? Estamos trabajando, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice el 25. ¿Por qué elegí este versículo? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizás Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26. Mire, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad. ¿Cómo están los que están en el mundo? Los que no conocen a Cristo están cautivos, están enlazados, cautivos a la voluntad ¿de quién? De Satanás. Por eso la palabra que dice que aquellos que no son hijos de Dios son hijos de ira, son hijos de Satanás, literalmente. Antes había en nosotros, y nos reímos con los jóvenes, una paternidad satánica. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Qué había? Una paternidad satánica. Le pertenecíamos a Él. Ahora en Cristo y en este nuevo nacimiento nos volvemos y nos constituimos hijos de Dios. Ahora nuestra paternidad es celestial, es espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, mire esto, porque es así como estábamos antes, o quizás estamos todavía, y necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Estamos enlazados por el diablo y estamos haciendo la voluntad de Satanás. Qué tremendo, qué fuerte. Mire lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 7. Romanos 6, del 6 al 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿pasa? ¿Cuál es el fin? No sirvamos más al pecado. Versículo 7, ¿qué dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿cuál es el fin para que el Señor murió por nosotros? Para que no sirvamos más al pecado, para que ya no estemos atados a la voluntad de Satanás, sino que ahora nos atemos a la voluntad de aquel que es nuestro Señor. Amén. Ahora, por eso digo que mi voluntad ahora es libertada, porque cuando yo estaba bajo la opresión de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre, estaba como
siendo cautivo del pecado. Ahora cuando llego a Cristo, viene el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo despierta mi conciencia y soy libertado del pecado. Eso quiere decir que ahora, como nuevos nacidos, no hay pecado, no hay hábitos, no hay mal carácter que podamos seguir conservando y decir, no, yo no puedo cambiar esto. Mentira. El Señor ya rompió toda obra de maldad en nuestras vidas. Todo pecado, todo vicio, todo hábito que no glorifica a Dios puede ser y es vencido por el poder de la sangre de Cristo en nuestra vida. Amén. Así que decirle a que tenés al lado, no tenés excusa. No hay excusa, no es que yo soy así. ¿Cuál es nuestro fin? Glorificar a Dios, siendo igual al Hijo o repitiendo la imagen, replicando la imagen del Hijo. Amén. Ese fin perseguimos todos. Ahora, vimos entonces que somos librados en nuestra mente, también somos librados en nuestra voluntad y sucede una obra extraordinaria, sobrenatural en nuestro corazón. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Mire lo que dice el Señor. Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esa es la obra del Señor. ¿Qué nos da el Señor? Un nuevo corazón. Recuerde que el corazón es el asiento de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Amén. Entonces, cuando Dios nos da un nuevo corazón, ¿qué va a cambiar en nosotros? Nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. Es transformado literalmente en ese nuevo corazón que el Señor nos ha entregado. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dice, y quitaré el corazón de piedra. ¿Qué significa que es un corazón de piedra? Un corazón insensible, sin temor de Dios, un corazón que no le importan las cosas espirituales, un corazón que no tiene ninguna afinidad con lo espiritual, es totalmente carnal, superficial, vacío. Un corazón de piedra. Ese corazón, dice el Señor, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Un corazón que puede sentir la voz de Dios, que puede ser sensible a lo que el Espíritu está hablando, a lo que Dios quiere corregir en nuestra vida. Esa es la obra del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Y miren lo que dice en el versículo 20. Propósito, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Para que anden en mis... ¿Nos va a cambiar el corazón y la mente para que hagamos lo que queramos? ¿Para que alcancemos nuestros sueños y brillemos y seamos famosos? ¿Cuál es el fin y el propósito? Caminar en la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos cambia el corazón y la mente. Amén. Ahora dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Entonces Él cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, pone un corazón sensible para que caminemos y busquemos la voluntad de Dios y podamos cumplir la voluntad de Dios. Porque antes en el corazón duro de piedra, ¿será que podemos cumplir la voluntad de Dios? ¿Será que podemos dejar de pecar con un corazón de piedra? No. Por eso Él necesita cambiar nuestro corazón por un nuevo corazón. Ahora, mire, porque muchos confunden a veces la disciplina y los buenos hábitos, y no es lo mismo que el dominio propio. El dominio propio es una obra del Espíritu. La disciplina y los buenos hábitos, vos sabés que en algún momento se te acaba la disciplina, volvés atrás, dejá la dieta, dejá de hacer esto y aquello. Pero la obra transformadora que hace el Señor es una obra eterna en nuestra vida. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Dios no nos da
no transforma nuestra vida para que tengamos buenos hábitos, sino que Él nos da el dominio propio. Es una obra eterna, una obra espiritual, sobrenatural, que no entendemos. Por eso cuando tenemos alguna tentación que no podamos vencer, ¿qué dice la palabra? Orar en todo momento para no caer en tentación. ¿Qué significa la oración? Dependencia. De alguna manera está diciendo, dependa de mí en todo momento para que no caigan en tentación. Porque la oración me permite ser consciente de quién es Dios, cuán grande es Él y cuán pequeño y débil soy yo. ¿Sabe cuándo pecamos? ¿Y por qué pecamos muchas veces? Por confiados, por creernos fuertes. Por eso la palabra dice, el que esté bien, mire que no caiga. Al creernos independientes, ¿por qué? El que no ora se cree independiente. Literalmente sucede eso. Y el que es independiente y autosuficiente no está dependiendo de Dios, está dependiendo de sus fuerzas. Y nuestras fuerzas son pero Dios es todopoderoso. Entonces, cuando yo me conecto en oración con el Señor, me conecto con el poder supremo que viene a mi vida, me fortalece y me da victoria. ¿Amén? ¿Será entonces que podamos conectarnos más con el Señor? ¿Depender más de Dios? ¿Amén? El otro día les dije, la oración no es un asunto de prioridades, es un asunto de orgullo. Porque cuando yo me siento seguro en mí mismo, no oro, no busco, porque sé cómo resolverlo, cómo hacerlo, ya lo hice muchas veces. Pero cuando yo entiendo lo pequeño, débil e insignificante que soy, dependo de Dios todo el tiempo, en mi corazón, para todo. ¿Será que podamos ser humildes? Sentirnos débiles e insignificantes para el Señor cada día de nuestras vidas. Amén. Porque es ahí donde Él es glorificado, donde Él se exalta, donde le damos lugar para obrar al Señor. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Porque vos seguís haciéndolo a tu forma. ¿Y por qué no se convierte en mi hijo, no se convierte en mi... Porque seguís haciéndolo a tu forma, depende de Dios. A veces queremos cambiar el corazón de las personas a gritos. ¿Cuánto cambia el corazón? ¿Cuánto tiempo cambia el corazón de una persona a los gritos? Un día, una semana, ¿verdad? Se enoja la esposa, le dije que vaya a la iglesia. O al hijo, te dije que... Va esta semana, la próxima semana nos vemos. Porque el poder del grito no se va a igualar nunca al poder de Dios, sobrenatural de Dios. Y la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestados, principados, gobernadores. Amén. De las tinieblas que están en las regiones celestes. Entonces, es espiritual. Y bajo los principios bíblicos. Porque si vos no corregís a tu hijo, por más oración que vos tengas, no va a pasar nada. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que hay que orar y hay cosas que hay que hacer. ¿Me entiende o no? Si el Señor nos dice que corrijamos con vara, corrijan, ¿no? Hay cosas que hay que orar y hay cosas que hay que hacer. Porque el corregir con vara, como dice la palabra, nos lleva a la obediencia. Y obedecer también es depender de Dios. Y creer que Él va a obrar en el corazón porque yo estoy confiando en su palabra. Por eso la ejecuto. Amén. Ahora, el Señor transforma nuestro corazón. Gálatas 5:22 y 5:23. También Él cambia nuestros sentimientos. Mire qué obra hermosa que hace el Señor en nuestra vida. Gálatas 5:22 y 23. Esto pone el Señor y deposita en la regeneración. Lo conocemos, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, amén, de alguna manera está diciendo, mas aquellos que tienen al Espíritu de Dios en su vida, los que han nacido de nuevo, los que son genuinos hijos del Señor, van a tener este fruto. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Él cambia todo eso en nuestro corazón.
Amén. Transforma nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo nuestro ser es transformado en esa regeneración. Si todavía usted no lo experimentó, esta misma noche vaya a su casa y pídale al Señor: Señor, permíteme nacer de nuevo. Quiero experimentar ese nuevo nacimiento en mi vida. Quiero ser transformado. Ya no quiero vivir una religión vacía. Hace un tiempo charlaba con alguno de los jóvenes y le digo: te entiendo porque me pasó, le dije. Es aburridísimo venir a la iglesia porque te obligan. Es vacío, feo, estar en este lugar sin sentir el amor, la pasión por ese Dios vivo. Amén, porque eso es lo que sentí cuando fui adolescente, joven. No había conocido, no había sido transformado. Amén. Y lo mismo les digo hoy: si no están experimentando esto, por favor, pídanselo al Señor. La palabra en el Nuevo Testamento nos dice que aquel que quiera al Espíritu puede pedírselo y Él nos dará de su Santo Espíritu. ¿Hay alguien acá que anhela realmente, que no ha experimentado este nuevo nacimiento? Que dice: che, a mí me está faltando, no veo la transformación, veo que todavía estoy siguiendo al Señor por tradición, estoy siguiendo al Señor por compromiso, estoy siguiendo al Señor porque, no sé, me parece un buen lugar para mis hijos, pero yo no tengo la convicción todavía de que Él sea mi Rey, que Él sea mi Señor. Pídale en esta noche antes de dormir y en estos días, pídale al Señor: permíteme nacer de nuevo. Y experimente lo que hoy estoy diciendo. Amén. Lo último que el Señor hace es que Él cambia nuestros deseos. Gálatas 5:17 al 21. Dios cambia nuestros deseos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Antes solamente teníamos el deseo de la carne cuando no éramos regenerados. Amén. Pero ahora que hemos recibido al Espíritu de Dios, hemos recibido el nuevo nacimiento, ahora tenemos al Espíritu Santo que se opone y se va a oponer al deseo de la carne. Entonces, antes no teníamos esa batalla. ¿Qué pasaba antes cuando no habíamos nacido de nuevo? ¿Quién nos gobernaba? La carne, el deseo. No poníamos frenos. ¡Pum! La carne nos llevaba por delante. Éramos esclavos. Hacíamos lo que la carne nos diga, lo que sentíamos. Nos dejábamos llevar por el momento. Amén. Pero ahora que tenemos al Espíritu de Dios, y esto es revelador también, ¿sabe por qué? Porque nos dice que todavía van a estar presentes en nosotros los deseos de la carne, aún teniendo al Espíritu de Dios. O sea que dentro nuestro hay una batalla constante entre el Espíritu de Dios y el deseo de nuestra carne. ¿Me está entendiendo? ¿Quién experimenta esa batalla? Todos. El querer hacer lo que queremos, pero de repente decimos: no, quiero agradar a Dios. Señor, ayúdame. Todos, sin excepción. ¿Y sabe qué? Le doy una mala noticia: va a luchar con eso hasta el día de su muerte. Amén. En el tercer estado de santificación, que es la glorificación, cuando nos despojemos de este cuerpo mortal, recién ahí vamos a disfrutar de esa plena relación y comunión y libertad total de este cuerpo de muerte. Pero mientras tanto, tengamos cuerpo y vida terrenal, vamos a luchar continuamente con nuestros deseos carnales. Amén. Que gracias al poder del Señor podemos vencer. Entonces, yo dependo de quién para vencer el deseo carnal. Del Señor. ¿A quién tengo que ir? Al Señor. Yo te pregunto, ¿te hace no creyente el tener tentaciones? No. Todos, sin excepción, vamos a tener tentaciones y pruebas. Amén. Pero el verdadero creyente no deja que esa tentación
avance y florezca y dé a luz, dice Santiago, el pecado. Sino que inmediatamente va ¿a dónde? Al trono de la gracia del Señor a pedir misericordia y oportuno socorro. Señor, ayúdame, soy débil, no puedo. ¿Hace cuánto que no se arrodillan y le dicen, Señor, no puedo, tengo mal carácter, soy orgulloso, soy vanidoso, tengo esto, Señor, me enojo rápido, la ira me domina, me controla, Señor? Arrodillate, decirle, Señor, no puedo, me domina, no puedo. Y el Señor te va a dar la fortaleza y el poder que necesitas, porque no viene de nosotros, viene de Él. Amén. Yo quiero experimentar y busco experimentar el poder de Dios. A veces confundimos, decimos, no, está lleno del Espíritu Santo porque vibra, habla en lenguas, dice cosas raras. Eso no es poder de Dios. El poder de Dios se va a manifestar en los frutos del Espíritu. Amén. Porque hay mucha gente que intercede 40, 800 mil horas, pero su vida sigue igual. Y no digo que está mal interceder. Debemos orar e interceder. Si oramos mucho, mejor. Pero con la verdadera intención, que es agradar a Dios. No que la gente diga, oh, mira este hombre de intercesión, mira esta mujer, cuántas horas encerrada está en su pieza. No lo hacemos para el hombre, lo hacemos para agradar y buscar la voluntad de Dios. Todos los días tenemos que rendirnos. Un día que usted no rinda su carne es un día perdido. ¿Y sabe qué? No es a la mañana, Señor, rindo mi carne, te pido que me ayude y el resto del día no me acuerdo. No, es en cada momento. Porque salís de tu casa, una prueba. Vas al negocio, otra prueba. Te cruzás con alguien, otra prueba. Le pasa algo a tus hijos, otra prueba. ¿Tenés una mala noticia? Otra prueba. Entonces, dependemos todo el tiempo y todo el día del Señor. Y ahí es cuando se genera en nosotros esa relación constante de dependencia. Y ya lo disfrutamos. Es más, te vas a sentir vacío cuando no ores. No sé si alguien experimentó eso. El estar en continua comunión con Dios y de repente un día dejé de orar y algo me está faltando. Eso tenés que empezar a sentir y experimentar. Una relación constante, continua de dependencia de nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, ¿Dios qué hace? Cambia nuestros deseos. Los deseos de la carne se van a oponer ahora al deseo del Espíritu para que ya no hagamos lo que queremos como lo hacíamos antes. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Mi voluntad? La voluntad de Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 13, hablando también, 2:13, de los deseos. ¿Qué dice el Señor en Filipenses 2:13? Conocido versículo que también lo decimos siempre. Amén. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién va a poner en nosotros el deseo de perdonar? Dios. ¿Quién va a poner en nosotros el deseo de buscar la voluntad de Dios y no la mía? Dios. ¿Quién va a poner en nosotros el deseo de santificarnos sexualmente? Dios. ¿Quién va a poner en nosotros el deseo de buscarle? Dios. Pero tengo que rendirme. Tengo que ir a buscar, tengo que ir a la fuente. Es como si usted quisiera agua y va a la hornalla de la cocina. ¿Qué va a encontrar? Gas. Porque no está buscando en el lugar correcto. Muchas veces nos pasa esto. Queremos consuelo. ¿Y dónde vamos a buscar consuelo? A la amiga, al hijo, a la tía. Y nos vamos a la fuente. La fuente es todo en nosotros. Cristo es suficiente. Amén. ¿Será que podás entender esto en tu corazón? Cristo es suficiente. Cuando vos llegás a entender que Cristo es suficiente, no es que vas a ser un ser independiente y vas a andar levitando en espiritualidad.
pero vas a ser menos dependiente de las personas, porque las personas las necesitamos. Amén. Necesitamos dar, recibir amor, es hermoso, pero cuando ese amor no vuelve y yo dependo del Señor, no me duele. Pero cuando yo dependo del amor de las personas o de la aceptación de las personas, inmediatamente me desilusiono, inmediatamente caigo en tristeza y en amargura. Pero cuando estoy lleno de Dios, si el amor no vuelve, no importa, porque yo lo hago con amor ágape. ¿Se acuerdan cuál es el amor ágape? El amor de Dios, el amor incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Yo lo doy sin esperar nada a cambio. Pero muchas veces nuestro amor, ¿sabe cuándo es? Condicional. Cuando vos me das lo que yo quiero, yo te quiero. Tantito, me dejas de dar lo que yo quiero, ya no te quiero. Eso es condicional. Pero el amor de Dios es incondicional y solamente podemos experimentar y dar el amor de Dios cuando estamos llenos de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Amén. Ahora, mire qué hermoso. Los reformadores, ¿sí?, nos dieron una lista de 5 verdades fundamentales que resumen la fe cristiana y que resumen también las características y creencias y verdades que un hombre genuino de Dios debe tener. Y las resume en 5 solas. La palabra sola está en latín, que significa solamente. Amén. Estas 5 solas son 5 verdades innegociables que nos ponen fundamento a la fe cristiana, en este caso protestante, pero no es capricho de hombres, sino fundadas en la verdad bíblica. Amén. La primera sola, que es solus Christo, solamente Cristo. Amén. Un cristiano genuino entiende que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podríamos ser salvos, como dice la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Todo cristiano genuino debe tener marcada a fuego esta verdad: solamente Cristo nos salva. Amén. Solamente Cristo. Ni nuestras obras, ni lo bueno que podamos ser, ni que nuestra madre ore 24/7 por nosotros. No, solamente Cristo nos salva. Esto deja fuera todo sistema religioso y otro intermediario entre Dios y el hombre. Cristo lo dijo muy claro en Juan capítulo 10, versículo 8 al 11, que lo puse ahí también. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones. Está hablando Jesús. Amén. Y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabe a qué está haciendo referencia aquí Jesucristo? Resulta que en la antigüedad, aquel que era pastor dormía en la puerta del rebaño. La puerta del rebaño no era una puerta física, literalmente el pastor dormía en la puerta, cuidando a las ovejas, protegiéndolas de cualquier peligro. Mire qué importante la reseña que nos hace el Señor. Y nos dice que, amén, si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, que está hablando de esa comunión con Dios y de esa cercanía espiritual y nueva vida que vamos a tener en Cristo y con el Padre. Y saldrá, está hablando de la libertad que tiene el cristiano ahora del pecado y la maldad. Amén. Y dice, y hallará pastos. Está hablando de la provisión espiritual que el pastor nos otorga. O sea que todo lo que necesitamos está en Cristo. Literalmente nos está diciendo eso. Vamos a tener comunión, vamos a tener libertad y vamos a tener alimento espiritual. Todo. ¿Será que algo más necesita la oveja?
Todo, decirle que tienes al lado, todo está en Cristo. Todo. Amén. Dice, el ladrón solo viene, para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Traducción de esa abundancia es plenitud. Para que tengan una vida completa, satisfecha en todas las áreas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Sola fe, solamente por la fe, que implica que la salvación es por gracia, ¿a través de quién? De la fe. Este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, es muy revelador para entender la gracia del Señor. Es muy importante y miren, nos da tanta tranquilidad y paz a nuestro corazón el poder entender la obra de Dios. Porque por gracias, ¿qué dice? Ha sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para salvarnos? La fe. La fe no es el fin, sino es el canal o la herramienta que Dios utiliza para nuestra salvación. No somos, dice, somos salvos, mediante la fe. Y esta fe no es por obras. Y esta fe es don de Dios. O sea, ¿quién pone en nosotros la fe? ¿Quién implanta en nuestro corazón la fe para que podamos creer? ¿Soy yo? ¿Es mi disposición a la iglesia, a la oración, a Cristo? No, yo soy salvo porque yo me acerqué a la iglesia. Yo me acerqué a Cristo. ¿Quién pone en nosotros la fe? Es don de Dios. ¿Sabe por qué? Para que nadie, solamente Él, se lleve la gloria. Porque si vendríamos acá y alguno de ustedes diría, no, yo me acerqué a la iglesia o me acerqué al Señor porque desde muy chiquito yo tenía el deseo. No, mentira. ¿Quién te puso ese deseo? Cristo. Tu fe, el deseo por las cosas espirituales es un don de Dios. Y si hoy estás acá escuchando y tratando de entender esto, es porque Dios ha puesto en tu corazón el don de la fe. Dale gracias. Si no, estaríamos en cualquier otro lugar. Pero Dios ha puesto en nosotros el don de la fe para poder creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mire, en el Nuevo Testamento la palabra fe tiene ciertas condiciones. La fe no es simplemente creer, porque como bien dice Santiago, capítulo 2, 19, tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe que muchos tienen, la fe de los demonios. Creen que hay un Dios. Creen que ese Dios es creador, es todopoderoso, tienen temor, pero les falta algo, la obediencia. La fe sin obras, el mismo Santiago lo dice, es muerta. Yo no puedo decir que tengo fe, que estoy creyendo en el Señor, cuando no obedezco su palabra, cuando no rindo mi corazón, cuando no doblego mi orgullo. Amén. Ahora, la fe, para ser eficaz, tiene que ser depositada en la persona de Jesús. Y esto implica más que unas simples palabras que pronunciamos con la boca. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo... ¿Está viendo o no? No, es que yo hice una oración de fe, un domingo, un sábado, una campaña, fui, recibí a Cristo, dije que sea mi Señor y mi Salvador y de a partir de ese momento soy salvo. No,
Acá está hablando que la evidencia de aquel que tiene vida eterna es que va a obedecer al Hijo. ¿Amén? Lo leemos de vuelta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Para Juan, el creer, la fe, significa obedecer. Eso es fe. Si es verdad, creer, confiar y obedecer. Los demonios creen y confían, tiemblan, saben que hay un Dios, tienen respeto, cierta reverencia ante ese Dios, pero no obedecen. Y así es muchas veces la fe de los falsos cristianos, como la fe de los demonios. Amén. Decirle al que tenés al lado: sin obediencia no hay fe. Son inseparables, fe y obediencia. Amén. Ya voy terminando, me quedan 3, 2. Solo gracia, solamente por gracia, que implica que la salvación es por gracia exclusivamente. Aquí quedan fuera las obras, como establece Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que lo leímos recién. Amén. Por la razón por la que tienen que ser de esta manera es porque ninguna de nuestras obras califica para pasar el escrutinio perfecto de la ley de Dios. Por eso le digo, por más pura que deseemos hacer la obra, por más santa que va a estar manchada de imperfección. Amén. El único puro, santo, genuino y verdadero ha sido Jesucristo. Isaías capítulo 64 versículo 6 dice que todas nuestras obras juntas son como un trapo de inmundicia. Amén. ¿Saben qué era un trapo de inmundicia? Era un pequeño pedazo de tela que las mujeres usaban cuando venía la regla. Miren, de despreciable e inmundo, porque que la mujer esté con la regla para el pueblo de Israel era inmundo, era impuro. Amén. O sea que cualquiera de nuestras obras, si queremos decir yo soy salvo porque hice esto, porque delante del Señor, no sirve. ¿Me va entendiendo? La palabra es bien clara. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección, gracias Señor, de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Solamente la salvación es por gracia. Y las obras van a ser la evidencia de nuestra nueva naturaleza. Pero no nos salvan. Amén. ¿Saben que hay dentro aún de los cristianos una corriente que piensa que la salvación es por gracia, pero se mantiene por obras? Amén. Pero no hay en ningún lado que nos diga eso. Simplemente dice el Señor que aquellos que son de Dios o aquellos que aman a Dios van a guardar su palabra. O sea que si realmente somos hijos de Dios, vamos a obedecer a Dios. Si no somos hijos de Dios, vamos a vivir como queramos, vamos a seguir haciendo la ley, la forma a nuestra manera. Amén. Pero no, ahora somos hijos del Señor. Otro punto importante y verdad absoluta para nosotros como cristianos es solo o sola escritura, solamente la palabra de Dios, que implica que la palabra de Dios es el único estándar en materia de fe y de práctica. La palabra de Dios es la única verdad revelada y absoluta para nuestra vida. Amén.
Entonces que la palabra de Dios es incuestionable. No puedo cuestionar la palabra de Dios. ¿Usted toma así la palabra de Dios o hay cositas que le gusta y otras dicen, no, esta sí y acomoda y como le conviene? No se puede. La palabra de Dios es la única e incuestionable en materia de fe y práctica. Aquí queda fuera todo lo que es tradición o invención del hombre. Las diferencias entre las denominaciones cristianas se deben precisamente a muchas cosas, casos, a la liberalidad con que algunas denominaciones usan la palabra y en otras a la forma como le agregan o quitan a esa misma palabra. Hace poco teníamos charlas con alguien cristiano, no, porque Dios es amor, que Dios me ama y por eso puedo seguir viviendo, porque Dios me ama y mi Padre, Él me perdona, puedo seguir viviendo como quiero. ¿Cómo se llamaba eso? Lo vimos recién al principio. Antinomianismo. Y muchos cristianos siguen pensando solamente ven parte del carácter de Dios. Y escuchen, la gracia de Dios y la misericordia de Dios es cara de la misma moneda y del otro lado de la moneda está la justicia de Dios. Yo no puedo pensar solamente en un Dios buenito que me perdona, que me ayuda, sin pensar que Dios es justo. Amén. La palabra dice que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. La ira de Dios, la justicia de Dios, también acompaña la gracia y la misericordia del Señor. Todo es parte del mismo carácter, del mismo Dios. Amén. Entonces no separe, y si yo separo eso del Señor, me quedo solamente con lo bueno de Dios y no veo que Dios es justo. Amén. Estoy creando un Dios a mi deseo y placer. Y eso hacían los griegos. Los griegos tenían un Dios para cada cosa. Un Dios para la cosecha, un Dios para los hijos, un Dios para la salud, un Dios para aquello. Eso quiere decir que si yo solamente creo en una parte del carácter de Dios y no tengo en cuenta la justicia de Dios, estoy creando un propio Dios y estoy haciendo idolatría. Y ningún idólatra entrará al reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Muchas veces nos hemos creado un Dios bueno, bondadoso solamente, sin tener en cuenta el carácter completo de nuestro Dios. Ahora, es en esa palabra de Dios y en ningún otro libro donde Dios le ha revelado al hombre el camino de su salvación. Toda escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos habla acerca de eso. En el original la palabra traducida como inspirada es deo o teo neutos. ¿Ven? Que significa teo, Dios, y neutus o neutos, que significa soplada, que es inspirada por Dios. Dios es infalible, ¿verdad? ¿Dios falla? No. ¿Cuál es el carácter de Dios? Perfecto, perfección, santidad. Si Dios es infalible, el resultado de su inspiración, ¿cómo va a ser? Infalible, sigue siendo perfecta. Por eso la palabra que es inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, es una palabra infalible, una palabra perfecta, porque es fruto de un Dios perfecto. Amén. Algo así también vemos en 2 de Pedro capítulo 1 del 20 al 21, reafirma: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal,
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, ¿qué dice? Léalo conmigo, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Toda esa palabra fue inspirada por Dios. Por lo tanto, es infalible, es perfecta. Amén. ¿Podemos agregar o quitar algo? No, es perfecta. Solo, y con esto termino, solo a Dios la gloria. Salvación es para la gloria de Dios solamente, significa solo a Dios la gloria. El libro de Isaías nos dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué implica? Que la salvación no es como el hombre la piensa, primordialmente para su beneficio, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. El hombre piensa que se salva, y esa es una forma de predicar humanista, donde se predica el Evangelio para que te vaya bien. ¿Cuántos escucharon así predicar el Evangelio? Venía Cristo, que Dios te va a ayudar en tu familia. Venía Cristo, que Dios te va a sacar de las deudas. Venía Cristo, que Dios va a arreglar tu matrimonio. ¡Mentira! Esas son consecuencias. Si Dios quiere, las puede hacer. Pero el principal objetivo del Evangelio es reconectarnos a la fuente, y que esa fuente a nosotros nos dé vida para empezar a vivir para su gloria. El Evangelio no se trata de los perdidos, se trata de la gloria de Dios manifestándose en los perdidos. ¿Me entiende? El Señor no murió para que vos seas más próspero, más sano, más... No. El Señor murió para que podamos glorificar a Dios, porque hemos sido creados con ese fin. Lamentablemente, el pensamiento humanista ha llevado a tratar de explicar la Biblia o la salvación enfocada en el hombre y no en la gloria de Dios. Por eso solamente a Dios la gloria. Si te va bien, gloria a Dios. Si te va mal, gloria a Dios. Si Dios te sana, gloria a Dios. Si no te sana, gloria a Dios. Si te morís, gloria a Dios. Si te quedas pobre, gloria a Dios. Si te enriqueces, ¿me entiende? Todo es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, cuando la palabra habla de la gloria de Dios, se refiere a lo que es en su esencia misma. Habla de su carácter, aquello que nosotros debemos representar. Ahora, vivir para la gloria de Dios significa representar el carácter de Cristo. ¿Mostrar a quién? A Cristo en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en mis deseos, en mis decisiones, todo pensado para la gloria de Dios. Cuando Dios nos salva, entonces dijimos para su gloria, está queriendo decirnos, entre otras cosas, que nuestra salvación pone de manifiesto algo de lo que Él es, algo de su carácter. Nuestra salvación inmerecida pone de manifiesto ¿qué? Su gracia, su amor, su misericordia, que son atributos de su persona. Gracias, Señor. Termino con esto como conclusión. El cristiano bíblico necesita entender lo que la Biblia dice acerca de su condición y forma de salvación. Necesita abrazar su cruz cada día, como dice Lucas, y vivir una vida de sacrificio y entrega por la causa de Cristo. Y le agrego, para la gloria de Dios. Amén. Próximamente voy a estar mandando el trabajo práctico de esta clase, o de estas clases que hemos tenido dos, para que podamos desarrollarlo. Le damos gracias al Señor. Espero con todo mi corazón que esta palabra y toda la clase y todas las clases que vamos teniendo
vayan teniendo un impacto transformador en el corazón de su iglesia. Vayan cambiando su mente, vayan entendiendo de forma bíblica